Bien, en esta clase estudiaremos el calor específico y la capacidad calorífica. Vamos a definir nosotros calor como energía en movimiento de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Bien, definimos calor como la energía que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Podemos pensar el ejemplo clásico de una taza de café. Esa taza de café tiene mayor temperatura que tu mano, entonces si tú tocas esa taza de café hay una transferencia de la taza a tu mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor temperatura la taza de café. Entonces puede ser al revés, puede ser que la taza esté muy fría, puedes pensar que tiene o un vaso con hielos. Si ese vaso tiene hielos y tú pones tu mano aquí, entonces tu mano que tiene mayor temperatura le transfiere calor al vaso que tiene en este caso hielitos, ¿sí? Entonces depende de la situación, pero siempre es del cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura en ese sentido. Ok, las unidades del calor son joules. También se pueden medir en calorías, en kilocalorías. Una kilocaloría son 1000 calorías y se representa, te lo menciono, una kilocaloría. Es una K, caloría, acuérdate prefijo K de kilo. También se puede representar como una caloría con C mayúscula y son lo equivalente a 1000 calorías. ¿Sale? Ok, entonces vamos a definir una caloría como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua 1 grado centígrado, es decir, pasar de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados, ¿sí? Podrías pensarlo de esta manera. Ok, entonces también podemos definir en lugar de caloría unidad térmica británica como de manera similar. Puedes tener en cuenta que tienes una cantidad de 1 libra de agua, ¿sí? Y elevas la temperatura de esa libra de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Entonces, esta cantidad de energía que se requirió para elevar la temperatura, esa cantidad de grados Fahrenheit es lo que se conoce como una unidad térmica británica. Y la equivalencia a la unidad térmica británica en calorías son 252 calorías. Y recordarte que una caloría son 4.186 joules. Esas son unidades que nosotros vamos a utilizar para realizar cálculos, conversiones en nuestros problemas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dice, un bloque absorbe 1000 joules de energía, expresa esta energía en calorías. Voy a tomar 1000 joules y voy a hacer la conversión a calorías. Entonces voy a escribir 1000 joules, lo voy a multiplicar por un factor de conversión. El factor de conversión es el siguiente. Yo sé que una caloría es 4.186 joules. Cancelo las unidades de joules y me quedaría este resultado, 238.89 calorías. ¿Sale? Entonces ese sería ahora mi resultado. 1000 joules equivale a 238.89 calorías. Bien, vamos a definir capacidad calorífica. Capacidad calorífica de la siguiente manera, la vamos a denotar con la letra C mayúscula. Y bien, entonces capacidad calorífica la vamos a ver como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un objeto. Entonces, capacidad calorífica vamos a ver como una calor, un cambio de calor por cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces la Q te simboliza calor y la delta T es el cambio de temperatura. Acuérdate que tienes que tener
temperaturas diferentes para que tengas energía en movimiento, digamos, cuando fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Cuáles son las unidades de la capacidad calorífica? Si te fijas, tienes unidades de calor, entonces las unidades de calor son joules. Puedes tener joules sobre grados centígrados, o puedes tener joules sobre grado Kelvin. También podrías tener, por ejemplo, calorías sobre grado centígrado. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar mejor la capacidad calorífica. Ejemplo 1. Una barra de hierro requiere 97.5 calorías para cambiar su temperatura de 20 a 100 grados centígrados. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Primero, antes que nada, hay que escribir los datos. 97.5 calorías es calor. Entonces escribiría calor 97.5. Vas a cambiar de temperatura, es decir, vas a someter a un cambio de temperatura esta barra. Basas de 20 a 100 grados centígrados, y para hacerlo requieres 97.5 calorías. Es la cantidad de energía que necesitas para elevar la temperatura de la barra de hierro. Tu temperatura, puedes decir, bueno, mi temperatura inicial es de 20 grados centígrados y mi temperatura final es de 100 grados centígrados. Entonces me piden la capacidad calorífica, muy sencillo. Entonces capacidad calorífica va a ser, en este caso, 97.5 calorías. Estos son calorías entre el cambio de temperatura final menos temperatura inicial. Este triángulo que te aparece en la fórmula como Q entre delta T es un cambio de temperatura. Entonces es temperatura final, que en este caso serían 100 grados centígrados, menos temperatura inicial, que son 20 grados centígrados, y esto nos daría un total de 1.218 calorías sobre grados centígrados. Esa sería nuestra capacidad calorífica que nos piden en el problema. Bien, vamos a hablar del calor específico. Lo vamos a definir como la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado centígrado, pero considerando ahora su masa. En el caso de la capacidad calorífica, en ningún momento utilizamos la cantidad de sustancia, la masa, y aquí sí se considera. Vamos a definir nosotros el calor específico. Primero, por notación, va a ser una C minúscula para hacer la diferenciación con capacidad calorífica. Calor específico, que es C minúscula, va a ser calor entre masa por el cambio de temperatura. Bien, ¿qué unidades tiene esto? Pues puedes darte cuenta que son joules. Podrías tener joules sobre kilogramo por el cambio de temperatura, que vendría siendo grados centígrados. O podrías tener calorías sobre gramos, por ejemplo, y grados centígrados, etc. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo. Con un ejemplo vamos a ilustrar el calor específico de una sustancia. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de una pulsera de oro de 100 gramos de 20 grados centígrados a 37 grados centígrados? Lo que nosotros tenemos aquí a la derecha es una tabla de valores con calores específicos, distintas sustancias. Ok, entonces aquí nosotros vamos a buscar el calor específico del oro. Bien, ¿por qué? Porque el dato aquí es que la pulsera es de oro. Entonces vamos a escribir primero nuestros datos. Primero, la masa es de 100 gramos. La temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Y la temperatura final es de 37 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, nuestra fórmula para el calor específico es el calor entre la masa por el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué datos conoces de aquí? Conoces la masa, y conoces el delta T, y además conoces el calor específico del oro. Entonces simplemente vamos a pasar este término
que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos quedaría calor específico del oro multiplicado por la masa de la sustancia, que en este caso son 100 gramos, por el cambio de temperatura, que en este caso es temperatura final menos temperatura inicial, y nos quedaría 17 grados centígrados, y esto nos daría la cantidad de calor. Entonces hacemos el cálculo y nos da el siguiente valor. Mencionarles que el calor específico del oro es de 0.03 calorías sobre grado centígrado. Si lo multiplicamos en este caso por 100 y por 17, nos quedaría de la siguiente manera. Nos cancelaría las unidades y nos da como resultado, si hacemos ese cálculo en la máquina, nos quedarían 51 calorías. Ese sería el resultado para este problemita.